Bueno, buenos días a todos. Espero que este ciclo de webcast haya sido suficiente para entender un poco qué es la gestión de proyectos y cómo se incorpora la gestión de riesgos en la actualidad dentro de la gestión de proyectos. Vamos a ver un poco por qué es importante gestionar los riesgos en proyectos. Hay que partir de que realmente un proyecto, un momento, hay que partir que un proyecto siempre se basa en una idea ¿para qué? Para solucionar algún problema que tenga el mercado, las empresas o que tengan realmente un proyecto en la vida personal, pero también para gestionar aquellas ideas de oportunidades, nuevos modelos de negocio, nuevos productos y servicios, nuevos proyectos de vivienda, cuando es infraestructura, viales. Entonces, cuando nosotros hablamos de ideas para desarrollar o atacar algún problema o gestionar alguna oportunidad, siempre estamos incorporando una palabra que se llama incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre? Porque simplemente son ideas, sueños, algo que yo quiero realizar en un futuro, que lo tengo que tener bien planeado. Eso es lo que se traduce en un proyecto. Y como un proyecto simplemente se basa en aquello que quiero hacer en un futuro, basándome en la solución de un problema o en la gestión de oportunidades, entonces siempre nos tenemos que basar en cumplir esos objetivos de ese proyecto, ¿verdad? Entonces cuando tenemos un proyecto, siempre tenemos los objetivos a lo que lo queremos llegar o cuál va a ser el éxito de este proyecto. En gestión de riesgos, realmente lo que se encarga o se enfoca es administrar esa incertidumbre en el día a día de los proyectos, en cada actividad de ejecución, en su planeación, para que todos esos eventos que se puedan incorporar dentro de la gestión de proyectos se puedan administrar adecuadamente y preventivamente. Saber administrar esta incertidumbre hace que el éxito del proyecto sea un poco más real. Por eso, la importancia dentro de la gestión de proyectos es incorporar hoy en día esa administración de la incertidumbre o la gestión de riesgos dentro de los proyectos. Es muy importante tener en claro, yo creo que en webcasts anteriores ustedes han conocido las diferentes áreas del conocimiento que tiene la gestión de proyectos, ¿sí? Recordemos que son principalmente 8 áreas del conocimiento donde se va a estar interactuando pues toda la gestión del proyecto. Una es el alcance, los interesados, el tiempo, las comunicaciones, los costos, el tema de adquisiciones o compras dentro del proyecto, la calidad o las personas, ¿sí? Que hacen parte de este proyecto. Cuando nosotros hablamos de cada una de estas áreas del conocimiento, se descubrió que en cada una de estas áreas de conocimiento, cuando se están ejecutando, se están planeando, pueden existir algunos riesgos. Esos riesgos o esos eventos que a veces yo no conozco o conozco, pero no sé cómo gestionar, se comienzan a involucrar dentro de las áreas de conocimiento. Es por eso que ya las áreas de conocimiento no son solo 8, sino se involucra una nueva que es la gestión de riesgos. ¿Por qué la importancia? Porque la gestión de riesgos es transversal para todas estas áreas. Se involucra en cada una de ellas. Ejemplo, ¿quién dice que cuando uno está definiendo el alcance del proyecto, como es algo que voy a planear hacer en un futuro, o esos requerimientos no tengan claro todos sus alcances, no haya diseñado bien una EDT del proyecto y no haya plasmado bien todos los objetivos que se quieren dar? Cuando digamos que en este cambio, en estos riesgos, siempre se sugiere tener personas o directivos acordes con experiencia para que esto no suceda. También se han presentado eventos
eventos de riesgo. Yo creo que todos los que gestionan proyectos le ha pasado, que a veces ignoramos interesados. ¿Qué quiere decir ignorar interesados? A veces no tenemos en cuenta opiniones de aquellas personas técnicas o desarrolladoras dentro del proyecto, que son, digamos, la parte operativa dentro del proyecto, que nos pueden dar luces sobre algunas fallas o errores que está teniendo dentro del proyecto o algunas oportunidades de mejora. Por eso a veces ignorar estas partes interesadas dentro del proyecto puede ser que se nos materialice un riesgo de ahí para adelante. Dentro de las áreas de conocimientos también del tiempo, uno de los riesgos pues, más latentes y conocidos es el tema que cuando estimamos los tiempos dentro de los cronogramas, a veces en el momento de ejecutarlo existen restricciones. ¿Qué son ese tipo de restricciones? A veces no podemos ejecutar una actividad por falta de personal o por falta de otras actividades que vienen atrasadas. Entonces esas restricciones hacen también que se presenten unos riesgos que posiblemente se pueden materializar en la ejecución del proyecto. En las áreas de conocimiento o de comunicaciones, también cuando nosotros comunicamos de forma incorrecta y a personas incorrectas, podemos poner en riesgo nuestro proyecto. En costos, cuando hacemos una estimación de costos o de presupuestos del proyecto, o muy por encima o muy por debajo, simplemente porque omitimos algunas actividades que nos hacían falta dentro del diseño de cronograma y tiempos y actividades, o simplemente pusimos algunas actividades que no eran necesarias y estimamos costos superiores a estos. Todos estos eventos que ven, como en adquisiciones, en calidad de personas, son otros ejemplos. Son eventos que ya se conocen dentro del día a día de un proyecto, ¿sí? La idea es que dentro de la gestión de riesgos, como ya los conocemos, los gestionemos y adicionemos actividades de control, de administración, para que pues no nos pase esto. Hay muchos mitos dentro de la gestión de riesgos dentro de los proyectos. ¿Por qué? Pues una de las primeras es que dice que los riesgos se gestionan solo en proyectos grandes y no pequeños. Gran error. ¿Por qué? Todos los proyectos, como lo vimos al principio, se basan de una idea para desarrollar un problema o una oportunidad. Pero son ideas en el presente que se van a desarrollar en el futuro. Tú no sabes qué va a pasar en el futuro, entonces la idea es que podamos identificar todos esos eventos que se nos puedan atravesar en el camino de ejecución de ese proyecto y hacerlo. Entonces, muchas veces dicen que es que la gestión de riesgos realmente es muy tediosa, tiene muchos costos, pero haciendo una gestión de riesgos sencilla se pueden gestionar preventivamente. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que la gestión de riesgos se puede aplicar tanto para proyectos grandes como también un proyecto pequeño, personal, que se tenga como ir de viaje. Ir de viaje necesita planeación, necesita escoger dónde vas a ir, en qué hotel te vas a quedar, qué transporte vas a usar, ¿sí? ¿Qué requerimientos necesitas para viajar? Toda esta planeación o todo este, digamos que proyecto de viaje tiene ciertas actividades de planeación. Cuando ustedes están planeando el viaje, la idea es que identifiquen cuáles son esos riesgos que se pueden presentar. Ejemplo, eh, cambios climáticos cuando vayas a coger un transporte aéreo. Entonces, ¿qué otras opciones puedo tener? Esos son como pequeños ejemplos donde tú puedes hacer una lluvia de ideas, una lluvia de eventos, donde puedas identificar cuáles son todos esos eventos que se te van a ir posiblemente presentando en la ejecución de cada actividad. Otro de los mitos que dicen es que la gestión de riesgos quita demasiado tiempo o dinero.
también esto es un mito que hay que deshacerlo, depende de la complejidad del proyecto y de la, digamos que la priorización del proyecto. La gestión de riesgos se puede hacer tanto fácil como difícil, o más que difícil, digamos que como con actividades metodológicas un poco más estructuradas. La gestión de riesgos se puede hacer fácil si simplemente tú tienes que estar desarrollando tu pensamiento, preguntándote cada vez que tengas un objetivo, qué puede suceder, qué pasaría si sucediera con ese evento y yo qué podría hacer para que ese evento, si es un riesgo positivo, se me materialice y si es un riesgo negativo, pues que no se me materialice. La gestión de riesgos simplemente se carga es de desarrollar ese pensamiento basado en riesgos siempre que tú estés haciendo una actividad, estés pensando cuáles son los riesgos que conlleva esta actividad y poderlo gestionar oportunamente, no esperar hasta que se materialice o no esperar hasta que suceda, porque en ese momento es cuando ya no podemos hacer nada, apagar incendios como dicen por ahí. Otro mito también es que la gestión de riesgos es muy difícil. No, como yo les dije anteriormente, la gestión de riesgos puede ser fácil, aplicando técnicas cualitativas muy fáciles dentro de su aplicación, o puede ser un poco más estructurada, no difícil sino estructurada, aplicando otros métodos cuantitativos cuando ya se requiere un poco más de certeza en la definición de su probabilidad de ocurrencia o en sus costos en el momento de que se materialice un riesgo. Eso depende como la organización, las personas quieran implementar la gestión de riesgos o depende del tipo de proyecto. Puede ser un tipo, si categorizamos a los proyectos como proyectos largos que requieran inversiones altas, es mejor gestionar los riesgos con metodologías estructuradas, tanto cualitativas como cuantitativas, y estrategias de priorización. Cuando los riesgos, digamos que en el ciclo de vida de un proyecto, siempre está pues el inicio y el fin, como lo habían visto en webcasts anteriores, pero digamos que el inicio y el fin va atado desde el inicio de la idea hasta que tú vas ejecutando esa idea y tienes un resultado final, o sea, el cumplimiento del objetivo de ese proyecto. Cuando nosotros vamos en las fases de implementación, vemos que los riesgos siempre al principio de todos los, al principio de la planeación del proyecto, siempre va a haber, siempre van a ser más los riesgos encontrados. ¿Por qué? Porque aquí solo son ideas, o sea, ustedes hasta ahora están planteando ideas y no saben cuáles son esos eventos que se van a presentar. Entonces salen muchos riesgos dentro del proyecto que a medida que ustedes van ejecutando el proyecto, se van gestionando y estos riesgos van disminuyendo, porque se va acabando como tal esa incertidumbre. Cuando ya llegamos a las fases finales del proyecto, a las fases de terminación del proyecto, esos riesgos que quedan al final en la cola, siempre terminan siendo como los que tienen mayor costo, porque son aquellos que dentro de las capacidades del proyecto han sido difíciles de gestionar, a veces solo se aceptan y esperan a que ocurra o no ocurra el riesgo, y simplemente se conserva una reserva. Ya los últimos que quedan en el desarrollo del proyecto. Entonces, la idea es que al principio identifiquemos todos esos eventos del proyecto dentro del ciclo y cada vez que vaya culminando las fases, hagamos un inventario de riesgos y miremos cómo es la tendencia que ha tenido estos riesgos dentro de la gestión de proyectos. ¿Sí? Pero, ¿ustedes conocen el concepto de gestión de riesgos?
o cómo pueden interpretar la gestión de riesgos. ¿Qué es riesgo? Bueno, vamos a entender un poquito qué es el concepto de riesgo, ¿sí? Hay que entender primero que el riesgo, ay, no puedo pasar la diapositiva, ya, que el riesgo anteriormente se conocía como conceptos o se asumía que el riesgo era algo de temor, peligro, pérdida, todo era hacia lo negativo. Entonces, que riesgo simplemente era algún evento negativo que se iba a presentar. Esto ya cambió, este concepto no es así. La gestión de riesgos nace realmente de una palabra del latín que es riscar. Riscar es atreverse a hacer algo. Cuando uno se atreve a hacer algo, ¿cierto? Como en este caso estas personas, no siempre el resultado final va a ser negativo como lo mostrábamos en los conceptos anteriores. No siempre el resultado va a tener un evento negativo. Entonces, este concepto de gestión de riesgos se cambió. Siempre la gestión de riesgos es identificar, o el riesgo es identificar aquel evento o condición, cualquier situación que se te vaya a pasar en el futuro, por eso se dice incierta, y tú no sabes si va a pasar, solo tú simplemente la identificas, que si se produce tiene un efecto positivo o negativo dentro de los objetivos, cualquier objetivo. Por eso el riesgo se puede administrar para cualquier contexto, sea para proyectos, sea para estrategias, sea para proyectos personales, sean para proyectos grandes. Lo importante es que tengas un objetivo claro. Pero entonces, ¿qué es riesgos en el concepto de gestión de riesgos de proyectos? Entonces es un evento o condición incierta que si se produce tiene efecto positivo o negativo en los objetivos de un proyecto en cualquiera de las áreas de conocimiento. ¿Recuerdan las áreas que vimos al principio? Alcance, costo, tiempo, calidad, interesados, todas las ocho áreas del conocimiento que vimos al principio. Entonces, recordemos que es cualquier situación incierta que se te pueda presentar en el transcurso de los proyectos que pueda no lograr cumplirte los objetivos o desviarte de esos objetivos planteados. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que siempre la relación de riesgo nace de una causa y me produce un efecto, ¿verdad? Un riesgo es algo que me lo origina, en este caso que son las causas, y que si se sigue desarrollando va a tener un efecto, una consecuencia al final. ¿Qué es el riesgo? Es eso. El riesgo es una causa que me origina un efecto. Un riesgo puede tener varias causas asociadas, como también puede tener varios efectos. Pero un riesgo, como puede ser positivo o puede ser negativo, entonces ustedes lo pueden identificar muy fácil. Cuando son riesgos negativos, las causas siempre son, como todas esas amenazas o debilidades que tenemos nosotros internamente dentro de la gestión, ¿sí? Y que si se produce el riesgo, puede generar algún problema, ¿sí? Un problema dentro de la ejecución de ese proyecto. En caso contrario de los riesgos positivos, todas esas causas podrían ser aquellas oportunidades identificadas, oportunidades de mercado, oportunidades de explotación, oportunidades de innovación, que si los llegamos a potencializar o a desarrollar ese riesgo a través de esas oportunidades, vamos a tener beneficios. Por eso los riesgos
se clasifican en dos conceptos: riesgos negativos y riesgos positivos. Los riesgos negativos siempre, el objetivo de la gestión de riesgos es disminuir ese impacto económico, esa probabilidad de ocurrencia. Pero en caso de los riesgos positivos, lo que necesitamos hacer es aumentarla. Queremos aumentar esa probabilidad que ocurra, hacerla más rápida para que se pueda ejecutar, o aumentar ¿qué? Los beneficios. Entonces, por eso, la priorización de gestión en estos dos conceptos son totalmente pues, diferentes. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos interiorizar un poco este concepto de gestión de riesgo principalmente. Y nos vamos a basar en un proyecto pequeño que tiene una persona. Esta persona es Juan Pablo, se los presento, es un chef que tiene actualmente un restaurante en Bogotá. Juan Pablo tiene una gran idea, que es expandir su restaurante en las principales regiones del país. Sin embargo, a Juan Pablo se le presentan diferentes preocupaciones o ha identificado ciertas causas que no le puedan llegar, dejar cumplir o expandirse en estas regiones del país. Una de las principales como causas que él ve es que acabó de implementar un sistema de ERP que controla todo su sistema o movimiento de la empresa, es decir, sus facturas, su ingreso de proveedores, sus requerimientos de pedido, está controlando todo, pero como lo acabo de implementar, a él realmente le preocupa que como tal sistema vaya a tener incidencia dentro de los usuarios, ¿sí? Que tenga fallas o que realmente afecte tanto la facturación de sus clientes como el control de pago de sus proveedores. Eso es una de las preocupaciones de Juan Pablo. Juan Pablo también tiene preocupaciones, por ejemplo, en poder conservar su marca o su calidad de producto en las otras regiones, ¿sí? Porque principalmente ha hecho estudio de mercado, ha ido a buscar, y en esas regiones es muy difícil que vaya o le conserve su material, entonces tiene que asumir costos adicionales o la preocupación de él es construir costos adicionales por tener que trasladar como tal todo el equipo, la cocina a estas regiones, y no puede pues contratar directamente allá. Entonces son costos adicionales. También, pues el recurso humano. Juan Pablo siempre ha estado como al frente de su cocina y de sus chefs. Entonces, como ya va a estar regado por otras regiones, entonces a él le preocupa el error en este recurso humano, ¿sí? De que él ya no va a poder estar al frente de ellos y no va a poder, en este momento, garantizar que se le dé la misma propuesta de valor al usuario, en este caso a los clientes del restaurante. Eso es incertidumbre normal, porque él simplemente está asumiendo que puede pasar todas esas causas mencionadas. Y es una incertidumbre ¿a qué? A no poder alcanzar esos objetivos propuestos. ¿Cuáles objetivos? Pues expandirse directamente dentro de las regiones del país. ¿Cuáles son esos efectos que se pueden llevar a cabo a través de esas causas identificadas por Juan Pablo? Pues clientes insatisfechos, mala reputación por no conservar la marca, pérdidas de inversión, seguramente no le dé estos negocios en otras regiones, como pues le viene dando en Bogotá. Si nos damos cuenta, entonces tenemos ya la identificación muy fácil de riesgo. Simplemente Juan Pablo pensó en unas causas que me pueden afectar mi proyecto, mis objetivos, en una incertidumbre, que es no alcanzar esos objetivos a raíz de esa causa, y en unos posibles efectos
o consecuencias que va a tener si se desarrolla esos riesgos. Entonces simplemente puede ser muy fácil la identificación de riesgos, simplemente con estas preguntas, cuestionándose qué es lo que puede suceder, que no me pueda llegar a alcanzar estos objetivos propuestos, en caso de que sean riesgos negativos. En caso de que sean riesgos positivos, también aplica la misma situación. Tienes que identificar cuáles son esos eventos de riesgos. Lo importante es que tengan en cuenta que los riesgos siempre se sitúan en el futuro. No se van a situar en el presente, porque en el presente ya son acciones que tú puedes dar. Entonces, un riesgo no es un problema que está ocurriendo hoy en día dentro de la ejecución del proyecto, porque si ya es un problema, pues ya no es un riesgo. Siempre un riesgo es eventos que yo pueda identificar en un futuro y los pueda gestionar hoy en el presente. ¿Cómo los gestiono? ¿O qué es la gestión de riesgos en proyectos? Fácil, se basa en un proceso estructurado para identificar, analizar y responder efectivamente a esos riesgos de proyecto. ¿Cuál es ese proceso estructurado? Son 5 fases de proyecto estructurado que no solo se aplica, digamos que en riesgos de proyecto, sino en general en cualquier gestión de riesgos, que son estas 5 fases, ya sea gestión de riesgos estratégicos, financieros, siempre tenemos que aplicar estas 5 fases de procesos estructurados. La primera fase habla de planificación. ¿Qué es la planificación? En la planificación siempre se va, digamos que a definir esos roles, responsabilidades y metodologías para gestionar los riesgos. Metodologías porque, como les dije al principio, podemos establecer una metodología ágil, según el tipo de proyecto, o una metodología estructurada con muchísimas más herramientas que apliquen cada una de estas fases. La metodología se escoge depende del tipo de proyecto, ¿sí? Y la duración también del proyecto. Porque si tenemos un proyecto que es para realizar en un mes, no creo que sea conveniente estructurar una metodología, digamos que compleja, con métodos cuantitativos, cuando toca tomar decisiones rápidas. Entonces la metodología, cuando son proyectos pequeños, se sugiere que sea un poco más ágil. Se asignan también en esa fase de planificación los roles y responsabilidades de los diferentes involucrados en el proyecto que hacen parte de la gestión de riesgos. ¿Cuáles son esos roles y responsabilidades? Los gestores de riesgos, quienes van a ayudar a hacer todas estas actividades. El controlador de riesgo, quien va a ayudar a revisar que las actividades o las fases de la gestión de riesgos se cumplan, ¿sí? Las diferentes roles que se tienen dentro, digamos que en la toma de decisiones de los riesgos. Todo eso se define dentro de la planificación. El calendario, que dentro de los proyectos se llama como el cronograma, pero en la gestión de riesgos también se tiene que definir en qué momento vamos a hacer esta actividad, porque estas actividades no solo involucran a una persona dentro del proyecto, sino a todos. Entonces se debe planear muy bien en qué momento se van a realizar esas actividades de identificación, de análisis y de tratamiento de los riesgos. Se define mucho el tema de la probabilidad de impacto. Aquí se mira un poco la tolerancia de esos sponsors o patrocinadores del proyecto. De ahí se define la probabilidad o los niveles de probabilidad que tenga un proyecto, las escalas con que se va a medir y los impactos que pueden llegar a ocurrir, las escalas de impacto dentro del proyecto. También el tema de los escalonamientos de riesgos. ¿Qué quiere decir escalonamiento de riesgos? Es en qué momento los debo comunicar y a quién, y quiénes son los responsables de tratarlos. ¿Qué pasa cuando un riesgo en su tratamiento no avanza, se queda ahí dentro de su tratamiento? Hay que escalarlo a otra
etapa u otro tipo de personas que toman decisiones. Una vez ya estructurado como las reglas de juego, que es en esa fase de planificación, sigue la siguiente fase, que es la de identificar. ¿Cómo se identifican los riesgos? Hay muchas herramientas prácticas para identificarlo. Principalmente habla sobre la revisión documental de todos los documentos de planeación de proyecto, cada una de las áreas de conocimiento. Hay un documento de planeación. Haciendo revisión detallada de esos documentos se pueden identificar riesgos, haciendo un panel de expertos con preguntas claves para identificar los riesgos generales del proyecto, hacer listas de verificación, hacer análisis de causa raíz. Digamos que dentro de esta fase de identificación, realmente hay que interactuar con diferentes mecanismos para poder lograr tener esa lista de riesgos situados dentro del proyecto. Esos riesgos realmente se identifican, pero lo más importante es analizarlos. Es poder estimar esa probabilidad de ocurrencia, estimar ese impacto que va a tener tanto en tiempo como en costo dentro del proyecto y poder priorizar la gestión. ¿Qué es priorizar? ¿A cuál de los riesgos debo atacar primero? Porque si ataco todos no voy a hacer nada. ¿Y cuáles son más importantes en su ejecución? Cuando yo analizo, defino realmente, o ya tengo priorización de mis riesgos, cuáles son esas estrategias de intervención que voy a hacer, si en caso de que sean riesgos negativos, para minimizar la probabilidad de ocurrencia o minimizar el impacto, o si son riesgos positivos para potencializar esos impactos y aumentar la probabilidad de ocurrencia. Muy importante que dentro de las fases de la gestión de riesgos no se pierda y solo se haga una vez al inicio del proyecto, sino siempre nosotros debemos estar monitoreando toda la gestión. Los riesgos se hacen una vez al principio de la planeación, pero no quiere decir que en el momento que estén ejecutando el proyecto no puedan aparecer más. Siempre debe haber una constante o un constante cuestionamiento de todas las partes interesadas en qué riesgos se me pueden presentar cada vez que voy a realizar una actividad. Por eso en la parte de monitoreo se implementan principalmente los seguimientos a esas estrategias de tratamiento que se definieron, ¿sí? Cómo va esa ejecución y cuando se terminan esos tratamientos, cómo disminuye ese riesgo en su probabilidad de impacto. También la efectividad de las acciones, porque pueden que hayamos definido unas acciones al principio que en el momento de ejecución no están dando un buen resultado. Cuando nosotros hablamos de identificar todos esos riesgos o de aplicar todo el proceso de identificación, medición, análisis, tratamiento, monitoreo de los riesgos, siempre lo tenemos que tener registrado en una herramienta. Esa herramienta se llama matriz de riesgos. Es una matriz donde se va consolidando o ejecutando todos los riesgos de un proyecto. Entonces ustedes van a tener la fase de identificación y análisis, la parte de evaluación de los riesgos, que es definir la probabilidad, en este ejemplo, y el impacto, y definir un perfil de riesgo de acuerdo a la tolerancia de cada proyecto. Si es riesgo alto, medio, bajo, se definen en su combinación de la probabilidad por el impacto. También hay una parte que deben tener en cuenta, que es revisar los controles que tienen actualmente para ese evento de riesgo. Si es un evento conocido, pues ya sabemos cuáles son esos controles, si existen controles dentro de la gestión de proyectos o no. Y esto me ayuda a ver un poco si mi riesgo inherente identificado tiene algún grado de control o si no. Si no tiene ningún grado de control, lo recomendable es hacer esas estrategias de tratamiento. Pero en esas estrategias de tratamiento, que se defina bien qué se va a hacer,
cuál va a ser esa estrategia o ese plan de tratamiento, cuándo se va a iniciar, en qué momento del proyecto se va a iniciar, cuándo se termina, quién lo va a hacer y el seguimiento para que se cumpla con esa estrategia. Todo eso se registra en una matriz, entonces como ustedes se dan cuenta, se registra el riesgo, su probabilidad, sus controles que existen actualmente y sus estrategias para su tratamiento. Resultado de esa matriz, siempre va a haber un reporte que se llama mapa de calor. El mapa de calor es un reporte donde van ubicando esos riesgos en dos ejes. Se va ubicando por su probabilidad de ocurrencia o por su impacto. ¿Qué impacto van a tener dentro del proyecto? Un costo, alcance, tiempo. Entonces aquí se va categorizando, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un mapa de riesgos, la idea de ese reporte es poder priorizar acciones. Entonces aquellos riesgos que dentro de su probabilidad sea muy alta, y en este ejemplo que esté a medidas de 80 o 70% de probabilidad, y su impacto también sea alto, hay que priorizarlo, quiere decir gestionarlos de forma prioritaria, todos los que sean rojos o amarillos, en este caso que se define en este mapa de calor. Hay que intervenirlos, hay que hacer estrategias tempranas. Cuando ya tenemos riesgos que son de poca ocurrencia, de poca probabilidad y poco impacto, simplemente lo estamos monitoreando para que no me llegue a afectar esos objetivos. Pero lo importante es que tengan en cuenta que el mapa de calor es un reporte donde se consolidan todos los riesgos en probabilidad de impacto y me sirve para priorizar gestión de riesgos. Priorizar en qué riesgos me debo concentrar. Eso es digamos que las herramientas que se usan dentro de la gestión de riesgos. Hay algo muy importante que entender, que en la gestión de riesgos de proyecto existen como espectros, esos, digamos que límites de riesgos dentro de la gestión. ¿Cuáles son esos espectros? Cuando nosotros estamos gestionando un proyecto e identificamos un evento de riesgos, pero simplemente lo identificamos y no tenemos ninguna información que nos ayude a aclarecer un poco ese evento, si puede ocurrir o no. Cuando no hay información de ese evento, lo llamamos totalmente que existe una incertidumbre, ¿sí? Una incertidumbre completa. Pero tenemos el otro extremo, que es como ya tenemos una base de datos de experiencias de proyectos, si ejecutamos constantemente proyectos, si sabemos cuáles son esos errores comunes dentro de los proyectos, tenemos información. Cuando tenemos información, pues hay certidumbre, pero sigue siendo riesgos que pueden ocurrir, ¿sí? Entonces, cuando no hay información, hay total incertidumbre. Y cuando tenemos información, es que hay certidumbre, pero hay que gestionarla. Es muy importante recordar que eso hay que tenerlo en cuenta dentro de los presupuestos del proyecto. Cuando nosotros tenemos total incertidumbre de los eventos de riesgos identificados y no tenemos nada de información, tenemos que tratar de hacer una reserva dentro del presupuesto del proyecto, que se llama reserva de gestión. Y cuando nosotros ya conocemos los riesgos, y ya sabemos que eso ya podemos estimar una probabilidad más objetiva, porque tenemos información, hacemos una reserva, un pequeño presupuesto en contingencia. Siempre nos estamos basando en los extremos del espectro de la gestión de riesgos. Así sería entonces la composición del presupuesto del proyecto teniendo en cuenta los riesgos. Entonces tenemos que tener todos los presupuestos o todo el costo del proyecto, del cronograma habitual que se están planeando, de las actividades normales que se planean, pero tenemos que adicionarles a ese presupuesto unas reservas de contingencia que habla sobre los riesgos conocidos. Como tenemos riesgos conocidos, ya sabemos más o menos cuánto va a ser el costo si se llega a materializar ese riesgo, ¿sí?
Eso sale de esa matriz de riesgo que estábamos viendo anteriormente. Y también debemos tener una reserva de gerencia o gestión, que son aquellos riesgos desconocidos que más se basan en el juicio experto de la gerencia para poder estimar un porcentaje o un valor de presupuesto que se vaya a tener. Porque digamos que si no se tiene en cuenta este valor dentro de los presupuestos, pues ahí ya entramos en un riesgo de afectar el valor presente neto del proyecto. El proceso de la gestión de riesgos de proyecto inicialmente está basado en las fases de planeación. Como si se dan cuenta, la gestión de riesgos en proyectos nace dentro de la fase de planeación, cuando ya tenemos todos los planes de las otras áreas de conocimiento. Nace el desarrollar el plan de respuesta a los riesgos, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, desarrollar el plan de gestión de riesgos, realizar también el análisis cualitativo y identificarlos. Todo eso se hace en la parte de riesgos, de planeación, perdón. Pero también hay una parte importante que es acá en seguimiento y control. En los procesos de seguimiento y control de los proyectos también se involucra hacer seguimiento y control de los riesgos identificados. Es así como debemos tener como un diagrama de flujo del proceso de la gestión de riesgos. ¿Cuál es ese diagrama? Ya dijimos que eran 5 fases. En esas fases, entonces en la fase de planeación hay que tener un plan de gestión de riesgos, ¿sí? Ahí es donde se definen como las reglas de la gestión de riesgos que se va a implementar para cada proyecto, ¿sí? Donde se definen roles, responsabilidades, umbral o tolerancia al riesgo, probabilidades, escalas, todo se define en esa fase. De ahí sale un documento que se llama Plan de Gestión de Riesgos. Después viene la fase de identificación de riesgos, que ahí es toda esta lista que a través de metodologías de revisión documental, de análisis de causas, del juicio experto, podemos identificar una lista de riesgos y definir quiénes son esos responsables de los riesgos. Salen también de ahí. Eso lo podemos alimentar dentro de la matriz de riesgos, en ese Excel que vimos, llevando el detalle de las listas de riesgos. Una vez analizada esa lista de riesgos, hay que definirle su análisis cualitativo, cuál es su probabilidad e impacto a través de juicio experto, causas, análisis de causas y la importancia y la priorización. Recuerden que puede existir un primer mapa de calor donde priorizas esos riesgos mezclando su probabilidad e impacto. Después viene el análisis cuantitativo de los riesgos en caso de que ya sean procesos más estructurados. Recuerden que podemos pasar del análisis cualitativo al plan de respuesta o podemos hacer un análisis más detallado cuando exista información y hacer un análisis cuantitativo. Esos análisis cuantitativos, que los vamos a ver, esas metodologías en los próximos webcasts, son modelos estadísticos que podemos aplicar de árboles de decisión, análisis de sensibilidad, cuantificación del valor monetario esperado, todas esas herramientas cuantitativas que nos permite aclarar un poco más cuál es esa probabilidad en número y cuál es ese impacto en valor, usando todas estas herramientas. Después de esto tenemos todo lo que es la planeación de respuesta al riesgo, que son esas estrategias que yo voy a desarrollar, ¿sí?, para intervenir esos riesgos, asignando un responsable, una fecha de inicio, una fecha final y un seguimiento. El seguimiento lo voy a mezclar en la parte de monitoreo y control de los riesgos. Ahí es donde informo periódicamente cuál es el estado de los riesgos, cómo se van ejecutando estas actividades de análisis y cuál ha sido la efectividad de esas estrategias. Ese es el diagrama de flujo de proceso. Importante reconocer que
Digamos que la gestión de riesgos no va a ser exitosa si no tenemos en cuenta estas recomendaciones. Reconocer la importancia de la gestión de riesgos de un proyecto. Recordemos que un proyecto es una idea para desarrollar en un futuro, entonces ahí ya existe incertidumbre. Definir bien la responsabilidad individual que tiene cada involucrado dentro del proyecto, la comunicación clara, honesta, de todo lo que se gestiona dentro de los riesgos de proyecto, el compromiso que debe haber no solo por la organización, sino pues en caso de los sponsors o los diferentes involucrados dentro del proyecto, los esfuerzos de los riesgos a escala del proyecto, esto es el tema de priorización, cómo vamos a intervenir esos riesgos, ¿sí? Y la integración con la gerencia de las demás áreas del conocimiento. Siempre debe estar integrada la gestión de riesgos a todas las áreas. Si no existe esa integración, puede que no se haga un exitoso proceso dentro de la gestión de riesgos. Bueno, eso es digamos que un abrebocas de lo que es la gestión de riesgos en proyecto. Invitarlos a participar de los siguientes webcasts, donde vamos a tener más información detallada, vamos a ver análisis cuantitativo como tal de los riesgos y pues las fases de los procesos finales de un proyecto, con su control y su seguimiento. Dentro de esto, no sé si tengan alguna pregunta. Lisa, ¿tú cómo ves por ahí? En mi chat yo no tengo preguntas, Dayan. No sé si de pronto te hayan escrito directamente al tuyo. Igual invito a los asistentes que nos envíen sus preguntas vía chat. Ya reviso a ver si hay preguntas. Ok. Bueno, no, en mi chat no tengo preguntas. Cualquier pregunta también me pueden escribir, ahí está mi correo, dayan.riano@sigman.co. Cualquier aclaración sobre el tema de gestión de riesgos en proyectos. Ok, Dayan, claro que sí. Entonces a las personas que de pronto al finalizar la presentación les surjan las preguntas, nos pueden escribir como lo dijo Dayan. En este momento nos encontramos subiendo los videos a nuestra página, así que el día de mañana todos van a recibir un correo con la explicación de cómo pueden acceder a estos videos, a las grabaciones de estas presentaciones que se han hecho en las últimas semanas. Dayan, no sé si quieres agregar algo más para cerrar. No, pues agradecerles por estar presentes en estos webcasts. Espero que todo este conocimiento que estamos transmitiendo a través de estos pequeños cortos eh, sea interesante para todos ustedes y lo puedan ir desarrollando dentro de sus proyectos. Y también invitarlos, si quieren mayor información, pues a comunicarse ya con su workshop para cualquier interés puntual que tengan. Perfecto, Dayan. Muchísimas gracias entonces por tu presentación y quedamos en contacto. Y a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima oportunidad. Para todos un buen día y hasta pronto.